Bien amigos, como ya ustedes conocen, hoy día tenemos aquí a dos dignos representantes de IESA, una escuela de negocios de Venezuela que se ha venido expandiendo en países de América Latina y ha venido trayéndonos sus enseñanzas, todo lo que ha sido su experiencia, información de recursos humanos en tema de administración. Entonces, ellos están aquí para hablarnos de lo que es este instituto y de su trabajo futuro en la República Dominicana. Ya tienen de hecho pautado un evento que van a hacer próximamente, del cual queremos también que nos hablen. Y vamos a dar entonces la oportunidad al doctor Carlos Jaramillo. Y dice profesor, pero yo prefiero decirle doctor porque... para que nos termine de hablar algunos detallitos, ¿no?, de lo que es este instituto, y después entonces entramos a algunos temas. Sí, tal vez que quisiera yo que recordara a nuestros televidentes que el IESA básicamente trabaja varios bloques temáticos. Por un lado trabaja los programas de maestría en negocio. Por otro lado, nosotros trabajamos los temas de maestrías en negocios públicos, es decir, en gerencia pública, y tenemos además un tercer bloque de actividades que están relacionadas con los cursos de educación continua. Y las tres cosas las queremos en el mediano plazo desarrollar en Dominicana. En Dominicana hemos entrado, como bien dijo mi amiga, en el segmento anterior, con temas de consultoría en el área de capital humano, y tenemos una serie de programas de oferta abierta al público de corta duración, que los tenemos tanto en la ciudad de Santo Domingo como en la ciudad de Santiago a través de la alianza con CAPEX. En este momento estamos conversando con varias universidades dominicanas, como también les había comentado Carmen Cecilia, para tratar de encontrar un partner para poder desarrollar mucho mejor nuestras actividades de posgrados en el área de administración. Entonces es ideal terminar de desarrollar una relación con alguien que ya tenga un programa aquí, de manera que su gente y la nuestra puedan enriquecer el currículum de quien termine siendo nuestro mejor aliado en estas circunstancias. Nosotros, como decía Carmen Cecilia, tenemos 47 años de fundado, y nosotros empezamos siendo relativamente internacionales desde un principio, porque en los años 70 nosotros teníamos un programa de formación de funcionarios internacionales que lo financiaba el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces nosotros tenemos hoy en día una red de egresados bien importante en países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá y también República Dominicana. Entonces queremos retomar esta vocación internacional que desarrollamos mucho en los 70 y en los 80. Y en ese sentido, nosotros en nuestro currículum estamos tratando también de que nuestros estudiantes tengan un mejor entendimiento de no solo de la región como ente geográfico económico, sino de una serie de problemáticas que están dándose a nivel mundial. Por ejemplo, yo en mi caso particular enseño dos grandes bloques de actividades. Yo me ocupo mucho del tema de regulación financiera, porque, por ejemplo, entender la crisis reciente desde un punto de vista regulatorio y de demandas y de aprendizaje de lo que no debemos tratar de repetir como sociedades es importante, y porque muchas de estas crisis algunos aspectos de esta crisis que se empezó a desarrollar en Estados Unidos, en Europa a partir del 2007, también están asociados a deficiencias que las escuelas de negocios tuvimos en el proceso. Yo creo que también es bien importante que en esta historia hagamos mea culpa. Es decir, nosotros formamos a nivel mundial gente muy buena en lo técnico, en términos financieros, pero con muy poco entendimiento del manejo de riesgos, por ejemplo. Entonces, buena parte de lo que pasó en Estados Unidos a raíz del estallido de la burbuja financiera viene asociado a gerentes que vendían productos, pero que en última instancia no entendían cómo en una crisis sistémica estos productos se debían llevar por delante a la gente. También en el camino nos hemos encontrado, sobre todo dado los problemas previsionales en Latinoamérica, que buena parte del proceso de armar el retiro de la gente, todavía en esta generación de personas que estamos, digamos, por encima de los 35 años, yo me cuento en ellos, pues tengo 51, yo sé que ustedes son muy jóvenes, y mi amiga también, pero
Nosotros sabemos que muchos de estos cambios previsionales que con mejor o mayor velocidad se están dando, aquellos que somos mayores de 35 probablemente no va a dar tiempo para que veamos los frutos de ellos. Sí. Entonces nosotros también en nuestras líneas de trabajo hemos tratado de en algún sentido llenar una serie de vacíos en términos de conocimientos de qué es lo que tienen que saber los gerentes que nosotros formamos, porque nosotros tenemos una maestría en finanzas que tiene dos campus. La dictamos en Caracas y la dictamos en Panamá, para que nuestros profesionales en el área de finanzas entiendan que hay un mercado importante de gente que necesita asesoría en términos de cómo planear el tema del retiro. Y tenemos una serie de cursos a nivel de maestría que trabajan de una forma u otra estos temas. También entendemos, y eso es una iniciativa que es muy importante. Perdón, pero eso de planear el retiro lo están haciendo a nivel del Estado. Lo estamos haciendo a nivel de capacidades técnicas que tiene que tener el sector privado para poder manejar sanamente el dinero de la gente que se retire. Hay también nosotros, y yo estoy seguro que tal vez en un poco menor medida pasa en Dominicana, pues ustedes tienen algunas ventajas competitivas que a veces ustedes digamos, inmersos en su cotidianidad, como nosotros en la nuestra, de vez en cuando se les olvida. Por ejemplo, ustedes tienen 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, sí, o un número muy parecido a eso. Entonces, ustedes allá tienen un gran activo, porque esta gente no solo les quiere enviar de remesas y una cantidad de cosas más, sino que también esta gente está al tanto de una cantidad de información que tiene que de alguna forma u otra permear en Dominicana en relación a todos estos temas de manejo de fondos para la vejez. Nosotros en Venezuela no contamos, como nosotros hasta ahora no hemos tenido una gran tradición de migración, entonces nuestros conciudadanos no llegan a manejarse a nivel internacional en las cifras que ustedes se manejan. Entonces nuestro ciudadano medio en términos financieros personales es bastante básico, y una sociedad no puede vivir así porque por una serie de cambios que probablemente ustedes van a preguntar ahora y que Carmen Cecilia se va a explayar en comentarlo, las relaciones de trabajo cada vez son más flexibles, por lo que pensar que uno va a entrar en una corporación y va a pasar 30 años en ella, y la corporación como la buena madre, guía y maestra le va a ir indicando a uno qué hacer con su dinero y cómo manejarse, eso cada vez es menos verdad. Entonces cada vez las personas tienen mucha más responsabilidad en el manejo de su ingreso corriente. Una cosa que nosotros vivimos en Venezuela con mucha tristeza en algún momento fue que nosotros siempre vivimos con la idea de que nosotros éramos un país joven. Y rico. Y además de rico, pero sobre todo, aparte de rico, muy, muy joven. Entonces nosotros pensamos que éramos así como, en ese momento, cuando yo era un hombre de 20 años, como 12 millones de Dorian Gray. Nosotros no íbamos a envejecer, no íbamos a pasar de los 40, nos íbamos a quedar en esta eterna primavera. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los 40 y cuando nuestra pirámide ha ido cambiando de forma y que empezamos a tener una población mayor de 40 relativamente importante en número, nos encontramos con que no tenemos ahorro para la vejez. Nos encontramos con que no tenemos instrumentos para ahorrar de manera sistemática, nos encontramos con una cantidad de carencias, y entonces la agenda educativa en términos económicos tiene que muy rápidamente trabajar esos temas. Sí. Afortunadamente nosotros somos hoy en día economías globales, y entonces en economías globales también el tema de la inversión personal y el tema del retiro no tiene que verse solamente en un entorno nacional. Eso puede crear un desequilibrio, entonces si esa parte envejeciente no tiene cómo retirarse, debe mantenerse laborando por más años de la cuenta, supuesto, y le quita oportunidad al joven que está queriendo un primer empleo. Y Japón es un buen ejemplo de ello. Pero ahí hay un tema que tal vez sería bueno que usted nos dé alguna idea sobre él, porque una de las razones que se han explicado para el tema de la deuda soberana de Europa es precisamente la carga que representa el tema de los retiros, ¿no? De las personas que dependen del Estado. Hay dos grandes maneras de trabajar el tema del retiro, eso es como el ABC del retiro. Está un sistema que se llama de contribuciones definidas. Por ejemplo, los chilenos son el gran ejemplo de ese sistema, que es un sistema de contribuciones definidas. Uno sabe lo que contribuye, uno sabe lo que el empleador contribuye, y la suma de esas dos cantidades van a los mercados financieros y se invierten en mezclas de instrumentos de renta fija, verbigracia, bonos, y instrumentos de renta variable, los más clásicos, las acciones. ¿Cuál es la gran promesa de este esquema? Ninguna. La gran promesa de este esquema es que cuando pasen aproximadamente 35 años, y ustedes pues
pasa esos 35 años en el mercado laboral, usted tendrá una cantidad de dinero X, usted recibirá, usted la administrará y con eso usted funcionará hasta que ya no funcione más. Los europeos siguieron otro esquema, que es el esquema de beneficios definidos. En el sistema de beneficios definidos, básicamente lo que se le dice es cotice, manténgase en el mercado laboral, yo le garantizo estas prestaciones mínimas y vamos a dividirnos las responsabilidades. Usted como persona, su responsabilidad es trabajar y la mía como gobierno es llevar las cuentas para ver si lo que yo le estoy ofreciendo al final del camino lo puedo pagar. Yo le prometo que yo como Estado voy a llevar las cuentas y lo voy a hacer así. ¿Qué sucede en la práctica con los sistemas de servicios definidos? Que los gobiernos no son particularmente buenos llevando cuentas. Así es. Y no porque los gobiernos sean malos o brutos, sino porque hay una serie de incentivos perversos. Si yo soy presidente de un país en un momento dado y aspiro a que mi partido siga dentro de 2 años, para no poner el año siguiente, pues para no entrarnos aparecidos con la realidad de nadie, ni la nuestra ni la suya. Y alguno de mis asesores técnicos me dice, mire, presidente Jaramillo, resulta ser que es que dentro de 17 años, si seguimos pagando estos beneficios, pues aquí no va a haber plata para todo el mundo, pues yo muy elegantemente voy a decir a lo mejor algo como, en el camino se enderezan las cargas, quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, y le dejo ese problema al siguiente partido o al siguiente mandatario, sea de mi tolda o no. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento en que ya más adelante, 15, 12 años adelante en el tiempo, el siguiente presidente, que no voy a ser yo y que probablemente ya yo esté en el Panteón Nacional o en un organismo internacional o haciendo, vaya, usted sabe ver qué, que ya yo no estoy en esta historia, llega el próximo presidente y llega un técnico y le dice, mire, si el honorable Jaramillo 12 años atrás hubiese hecho algo, pues no estaríamos en este problema, pero el honorable Jaramillo no hizo nada, ahora tenemos este hueco. Pero el globo se le explota al último. Entonces, por eso, y usted es el último al que le va a explotar el globo. Entonces, querido presidente Ezequiel, porque Jaramillo no hizo nada y porque Carmen Cecilia no hizo nada y porque el presidente Luis Núñez, tremendo nombre para un presidente, no hicieron nada, pues usted, mi hermano, pues usted va a tener que hacer algo, no porque usted es más consciente que los anteriores, sino porque ya llegamos al llegadero. Yo soy presidente. Ajá. Pero de mi oficina. Bueno, usted conoce entonces de estos temas presidenciales. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? En ese momento, pues simplemente los sistemas colapsan. Entonces, Europa estuvo basado básicamente en que por cada persona que estaba retirada iban a haber 6 personas trabajando, cosa que después de cierto número de años no pasó. Sí, porque la población envejeció mucho. Y ellos tienen ahora una pirámide cuadrada, que es contraria a lo que es la tradición. Entonces, en la geometría, por lo menos. Y entonces la carga de la población que envejeció tanto es demasiado fuerte para ser sostenida por el sistema actualmente. Nadie lo hubiera dicho mejor. Y además también había la idea de que estos cuentas se iban a revisar en el camino y nunca se revisaron con la agresividad que había que revisarlas. Entonces usted entiende, y escúcheme que le interrumpa, que los fondos de pensiones deben manejarse de otra manera, deben ser autosuficientes, no deben depender de lo que haga el Estado. O sea, si usted, como el caso de República Dominicana, nosotros estamos siendo novedosos en esto y hemos aplicado una normativa que establece que el ahorrante, ¿no?, el empleador y el empleado hacen un aporte para crear ese fondo, irlo creando, y entonces debe haber una inversión de esos fondos para que al momento del retiro la persona ya tenga allí acumulado el dinero suficiente y no será el Estado el que le va a pagar el retiro, sino que es el mismo fondo con lo que ha hecho, con lo que ha progresado, con lo que ha invertido y con las ganancias obtenidas y con el soporte, ¿no?, mismo del propio fondo. Sí, aquí vale la pena comentar un detalle. Ese sistema que usted describe muy bien era lo que yo en un principio llamaba un sistema de contribuciones definidas. Correcto. Y el único problemita que hay en esta historia es que esto es como las dietas. Usted sabe que tú una de esas dietas mágicas que usted come banano con atún y en no sé cuántas semanas usted rebaja 17 libras y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que normalmente no le dicen a usted cuando toma una dieta de esa?
que eso es para un momentico y después usted tiene que cambiar de régimen de vida, tiene que aprender a comer y tiene que comer, qué sé yo, lechuga o chayota aunque no le guste. Con estos sistemas también pasa un pequeño detalle. Para que lo que usted muy bien describe sea verdad, tienen que pasar varias cosas. Primero, que efectivamente la gente contribuya. Y por ejemplo los chilenos tienen una gran experiencia. No, aquí es obligatorio. Sí, pero el tema es que es obligatorio, pero lamentablemente en la práctica solamente terminan contribuyendo los miembros de la economía formal. Sí, sí, y en todos lados ese es un gran tema. Y en todos los lados del mundo se permite que los miembros de la economía informal por su propia iniciativa lo hagan y no lo hacen, porque si uno está en la economía informal uno tiene muchísimos más temas en la vida que resolver que andar contribuyendo. No, y hay mucha gente de los que están contribuyendo en la economía formal que si usted le diera la oportunidad tampoco lo harían. Retirarían los fondos y lo gastarían pero ahora. Eso por lo menos están prensados por el trabajador, por el empleador y por el sistema. Entonces, por un lado están los que nunca contribuyen. Por el otro lado... Vamos ahora mismo a una pausa, porque el tema es bastante excitante y entonces bastante, diríamos, importante, interesante para todos los televidentes y queremos darle mejor forma a eso. Vamos a una pausa y volvemos ahora, amigos. Y al final retornamos a...